El sujeto y el poder, por Michel Foucault. 6. ¿Cómo se ejerce el poder? Para algunos, el preguntarse acerca de cómo del poder lo limitaría a describir sus efectos sin nunca relacionarlos a la vez con las causas o con una naturaleza básica. Haría de este poder una sustancia misteriosa que vacilarían en interrogar, seguramente porque preferirían no llamarla a interrogatorio. Procediendo de esta manera, que nunca es explícitamente justificada, parece sospechar la presencia de un cierto fatalismo. Pero no indica su misma desconfianza una presuposición de que el poder es algo que existe con tres cualidades distintas: su origen, su naturaleza básica y sus manifestaciones. Sí, por el momento doy una cierta posición privilegiada a la pregunta por el cómo, no es porque quisiera eliminar las preguntas por el qué y por el por qué. Es más bien porque deseo presentar estas preguntas de un modo diferente. Más aún, saber si es legítimo imaginar un poder que reúna en él mismo un qué, un por qué y un cómo. Hablando francamente, yo diría que comenzar el análisis con un cómo es sugerir que el poder como tal no existe. Al menos es preguntarse qué contenido se tiene en mente cuando se usa este término totalizante y reificante. Al sospechar que una configuración extremadamente compleja de realidades se nos escapa, se permanece indefinidamente en la doble pregunta: ¿qué es el poder? ¿De dónde viene el poder? La pequeña pregunta ¿qué pasa?, aunque llana y empírica, una vez que se la escudriña, se nota cómo elude la acusación de hacer fraude a una metafísica o a una ontología del poder. Más bien intenta una investigación crítica dentro de las temáticas del poder. ¿Cómo? No en el sentido de cómo se manifiesta, sino por qué medios se ejerce. ¿Y qué pasa cuando los individuos ejercen, como ellos dicen, el poder sobre otros? En esto concierne al poder, es necesario primero distinguir lo que se ejerce sobre las cosas y da la habilidad de modificarlas, usarlas, consumirlas, destruirlas. Un poder que surge de aptitudes directamente inherentes al cuerpo o transmitidas por instrumentos exteriores. Digamos que aquí existe un problema de capacidad. Por otra parte, lo que caracteriza al poder que estamos analizando es que pone en juego relaciones entre individuos o entre grupos. Para no dejarnos engañar, si hablamos de las estructuras o de los mecanismos de poder, es solamente en la medida en que supongamos que ciertas personas ejercen poder sobre otras. El término poder designa relaciones entre parejas, y con esto no estoy pensando en un juego de suma cero, sino simplemente, y por un momento, permaneciendo en los términos más generales, en un conjunto de acciones que inducen otras y se siguen de otras. Es necesario, también, distinguir las relaciones de poder de las relaciones de comunicación que transmiten información por medio de un lenguaje, un sistema de signos o algún otro medio simbólico. Sin duda alguna, comunicar es siempre una forma de actuar sobre otra persona o personas. Pero la producción y circulación de elementos de significación pueden tener como objetivo o como consecuencia ciertos resultados en la esfera del poder. Estos últimos no son simplemente un aspecto de lo anterior. Pasen o no por sistemas de comunicación, las relaciones de poder tienen una naturaleza específica. Por esta razón, las relaciones de poder, las relaciones de comunicación, las capacidades objetivas no deben confundirse. Esto no quiere decir que sea cuestión de tres dominios separados, ni tampoco que exista, por un lado, el campo de las cosas, de la técnica perfeccionada, del trabajo, de la transformación de lo real. Por otro, el de los signos, la comunicación, la reciprocidad y la producción de sentido. Y finalmente, el de la dominación de los medios de coacción, de la desigualdad y de la acción de hombres sobre hombres. Es un asunto de tres tipos de relaciones que de hecho siempre se sobreponen una sobre otra, se apoyan la una en la otra recíprocamente y se usan mutuamente como medio para un fin. La aplicación de las capacidades objetivas en sus formas más elementales implica relaciones de comunicación, ya sea bajo la forma de información previamente adquirida o de trabajo compartido. Está ligada también a las relaciones de poder, ya consistan en tareas obligatorias, en gestos impuestos por la tradición o el aprendizaje, en subdivisiones,
y la más o menos obligatoria distribución del trabajo. Las relaciones de comunicación implican actividades finalizadas, aun si solamente se trata de la correcta puesta en operación de elementos de significación y, en virtud de la modificación del campo de información entre parejas, producen efectos de poder. Difícilmente ellas pueden ser disociadas de actividades llevadas a su término final, ser aquellas que permiten el ejercicio de este poder, tales como técnicas de entrenamiento, procesos de dominación, medios por los que se logra la obediencia, o aquellos que para desarrollar su potencial apelan a relaciones de poder, la división del trabajo y la jerarquía de las tareas. Por supuesto que la coordinación entre estos tres tipos de relaciones no es uniforme ni constante. En una sociedad dada no existe un tipo general de equilibrio entre actividades finalizadas, sistemas de comunicación y relaciones de poder. Existen más bien diversas formas, diversos lugares, diversas circunstancias u ocasiones en las que estas interrelaciones se establecen de acuerdo con un modelo específico. Pero también existen bloques en los que el ajuste de habilidades, los recursos de comunicación y las relaciones de poder constituyen sistemas regulados y concertados. Tomemos como ejemplo una institución educativa, la disposición de su espacio, la regulación meticulosa que gobierna su vida interna, las diferentes actividades que son organizadas, las diversas personas que viven o se encuentran ahí, cada una con su propia función, su carácter bien definido. Todas estas cosas constituyen un bloque de capacidad, comunicación, poder. La actividad que asegura el aprendizaje y la adquisición de aptitudes o tipos de comportamiento se desarrolla allí por medio de un conjunto complejo de comunicaciones reguladas, lecciones, preguntas y respuestas, órdenes, exhortaciones, signos codificados de obediencia, marcas de diferenciación del valor de cada persona y de los niveles de conocimiento, y por medio de una serie completa de procesos de poder, enclaustramiento, vigilancia, recompensa y castigo, la jerarquía piramidal, etc. Estos bloques, en los que la puesta en operación de las capacidades técnicas, el juego de las comunicaciones y las relaciones de poder están ajustadas recíprocamente de acuerdo con la fórmula considerada, constituyen lo que uno podría llamar, ampliando un poco el sentido de la palabra, disciplinas. El análisis empírico de ciertas disciplinas, tal como han sido empíricamente constituidas, presenta por esta precisa razón un cierto interés. Esto es así porque, ante todo, las disciplinas muestran acuerdo con sistemas artificialmente bien definidos y decantados. La manera como los sistemas de finalidad objetiva y los sistemas de comunicación y poder pueden ser fundidos conjuntamente. También manifiestan diferentes modelos de articulación, algunas veces dando preeminencia a relaciones de poder y obediencia, como en disciplinas de tipo monástico o penitenciario. Algunas veces a las actividades finalizadas, como en las disciplinas de talleres u hospitales, algunas veces a relaciones de comunicación, como en las disciplinas de aprendizaje, algunas veces también a una saturación de los tres tipos de relaciones, como tal vez en la disciplina militar, donde una plétora de signos indica, hasta el extremo de la redundancia, un apretado tejido de relaciones de poder calculadas con cuidado para producir un cierto número de efectos técnicos. Lo que debe ser entendido como el disciplinar de las sociedades europeas desde el siglo XVIII no es, por supuesto, que los individuos que hacen parte de ellas se vuelven cada vez más obedientes, ni que sean reunidos en cuarteles, colegios o prisiones, sino más bien que se hayan procurado un proceso de ajuste cada vez mejor vigilado, cada vez más racional y económico entre actividades productivas, recursos de comunicación y el juego de relaciones de poder. Aproximarse al tema del poder por un análisis del cómo es, por lo tanto, introducir algunos desplazamientos críticos en relación con la suposición de un poder fundamental. Es darse uno mismo, como objeto de análisis, las relaciones de poder y no el poder mismo. Relaciones de poder que son distintas de las habilidades objetivas, tanto como de las relaciones de comunicación. Esto es como decir que las relaciones pueden ser captadas en la diversidad de su secuencia lógica, sus habilidades y sus interrelaciones.